Amigos de Enfoque Noticias, qué gusto saludarles en este día. ¿Regresar o no regresar a clases? Esa es la cuestión que nos hemos planteado aquí en Enfoque Noticias. Por eso le presentaremos un serial de conversaciones con los expertos que le permitan a usted, a quienes realizan las políticas educativas, conocer la situación real de lo que vivimos en nuestro país. Y por ello vamos a iniciar este ciclo con el doctor Eduardo Bakov. Él es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC, quien en días pasados presentó, sabe usted, un análisis sobre el impacto que COVID ha tenido en la educación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Josefina. Muy bien. Pues queremos que nos ayudes a entender, a conocer básicamente la realidad en cifras de la población educativa y cómo ha ido bajando o deteriorándose, digamos, en estos últimos 2 siglos. Bueno, mira, lo primero que te tengo que comentar es que el INEGI acaba de publicar una encuesta sobre el impacto del COVID-19 en la educación y tomó dos tramos o dos ciclos escolares que fue el 19-20 y el 20-21, ¿verdad? Hizo una encuesta muy grande que tiene representatividad nacional y que muestra básicamente que los estudiantes, primero en el ciclo 19-20, no concluyeron como se hubiera querido esperar por diversas razones, y lo que creo que es más importante, además de las cifras, es las razones por las cuales los estudiantes no concluyeron ese ciclo. Adicionalmente, en el ciclo 2021 no se inscribieron otro tanto de estudiantes, por lo cual suma, por decirlo de esta manera, el abandono escolar. Ya de por sí grave en el sentido de la proporción o cantidad de estudiantes que teniendo 3 a 29 años no cursaban ninguna, digamos, no tenían ninguna escolaridad vigente, que es alrededor de un poquito menos del 40%. Entonces, esta población es de cerca de 54 millones, por ponerlo en números redondos, y Números. cerca de 33 o algo y pico están inscritos o tienen una inscripción vigente. Entonces, ya de por sí hablamos de un poco menos del 60% de estudiantes que van a la escuela y que están Sí. fuera cerca del 40%. Pero a esto se le agrava pues las cifras que da INEGI en términos de los que no están en la escuela por razones del COVID o por alguna relación monetaria, financiera o por necesidad de trabajo digamos, en estas condiciones que han impedido que el estudiante aprenda. Y el Claro. punto también más importante es de los que sí quedaron en clases, cuánto aprendieron, que ese es un tema totalmente oscuro que no sabemos, ¿verdad? Entonces, Claro. INEGI da esas cifras exactas o más o menos a través de la encuesta que hizo en los hogares telefónicamente a personas mayores de 18 años o mayores de edad. Claro, claro, porque hoy la educación se ha vuelto una situación, pues naturalmente para gente que tiene dinero, que tiene solvencia económica. Y tomando en cuenta esto, doctor, ¿qué balance hace sobre la educación a distancia? Y en este caso, si regresamos o vamos a clases, ¿qué es lo que está valorando? Bueno, mira, la educación a distancia, a mi manera de ver, fue la única salida que tuvo el gobierno para poder aminorar el impacto, digamos, escolar o de la educación en México. No tenía otra opción, pero estaba muy mal preparado, la mera verdad, lo agarró con los dedos, como uno dice, en la puerta y hizo lo que pudo hacer.
pero las condiciones de los distintos países, pues fue muy diferente, porque muchos países tenían resuelto el problema, por ejemplo, de equipamiento en las escuelas y en los hogares, mientras que en México no lo tenía. O lo tenían las universidades o las escuelas privadas y no las públicas o las poblaciones más desfavorecidas. Entonces, viendo la solución que se dio a bote pronto, lo que nosotros vimos con la encuesta de COVID del INEGI fue que una gran cantidad de estudiantes dejaron de estudiar por varias razones. Una, porque no tuvieron el equipo. Esa es una de las principales. La segunda razón es porque no tenían un lugar o ese equipo lo tenían que compartir con otras personas de la misma casa. No tenían. Algo importantísimo también fue que algunas escuelas y algunos maestros no dieron seguimiento o los estudiantes perdieron contacto con sus maestros. Una gran cantidad, como una cuarta parte de los estudiantes reportan que perdieron la conexión con sus maestros o que simplemente los maestros no pudieron o ellos no pudieron conectarse. Otros porque las escuelas cerraron. En algunos casos hubo escuelas que tuvieron que cerrar. Y otros porque vieron que no aprendían. Eso es. Doctor, ¿y qué hacemos este 30 de agosto? ¿Regresamos o no regresamos a clases? Presenciales, claro. Esa es una pregunta importantísima. En mi artículo yo lo que sugiero es que haya un grupo interdisciplinario de especialistas en salud y en educación, especialmente en estos dos, que revisen las condiciones de salubridad en que se encuentran el sistema educativo. El problema, se dice que los niños no tienen tal afectación o tanta afectación en el COVID, pero el problema no solamente son los niños, sino lo que los rodean. Los papás que llevan a los niños en camión o en algún transporte público o en el metro, claro, a la escuela. Entonces los papás se van a seguramente contagiar. Luego los profesores, claro, que están, entiendo recibiendo que todos están vacunados, pero no sé si todo el personal. Por ejemplo, los intendentes, los administrativos, los directivos, seguramente no lo están en todos los casos. La ola o la tercera ola, como le llaman, es como para hacer un alto a ese llamado que hizo el presidente, decir, llueve o truene, vamos a ir a clases. Y yo pienso que no debiera de ser una decisión política, debe ser una decisión técnica, que los especialistas, vuelvo a repetir, valoren y prueben en última instancia si es la mejor forma, el mejor momento. A lo mejor no es septiembre, o perdón, agosto, a lo mejor es octubre, o es noviembre, o es enero, pero no puede uno tomar una decisión de esa naturaleza bajo esas condiciones. Ahora, yo adelanto que si se obliga el día 30 de agosto a ingresar todo el mundo a clases, va a ser un fracaso. Y va a haber una gran responsabilidad para las autoridades que definan, sin haber tomado en cuenta las condiciones, no solamente de las poblaciones, sino de las escuelas que estén en la posibilidad de abrir bajo las condiciones sanitarias adecuadas. Entonces, yo casi diría, y con eso termino, que las escuelas deberían de abrir de acuerdo a sus posibilidades, claro, en el mejor de los casos. Y con eso respondo tu pregunta. Muchas gracias, doctor. De verdad que nos ayuda muchísimo poder poner las cosas en claro, como decimos aquí en Enfoque Noticias, y si nos permite, seguiremos en contacto contigo. Gracias, Josefina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es el doctor Eduardo Bakov, él es el presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC, aquí en Enfoque Noticias. Nosotros continuamos con más.